Con más informaciones, el dolor de cabeza o muscular y problemas respiratorios son síntomas que han presentado algunos casos de COVID-19. Sin embargo, también se repiten otras patologías como el asma, la fibrosis o las alergias que aparecen con la llegada de la primavera. Bueno, ¿cómo podemos evitarlas, identificarlas y qué tratamiento se debe aplicar en cada caso? Lo veremos junto a Hernán Cabello, expresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Muy bien. Bueno, doctor, preguntarle sobre lo que está ocurriendo también en estos momentos donde también llega la primavera, se acerca la primavera. Hay hartas enfermedades también relacionadas a las alergias y muchas veces los síntomas se confunden, la fibrosis, el asma y las alergias con los síntomas que presenta también el COVID-19. Bueno, tienes razón. Yo trataría de separar lo que son síntomas agudos de síntomas crónicos. Los cuadros agudos, un resfrío, una influenza, un coronavirus, da síntomas de pocos días, no más de una semana, 2 semanas. En cambio, los cuadros crónicos, el asma bronquial, el enfisema, la EPOC o la fibrosis pulmonar, son síntomas de semanas, meses o incluso años. En el caso del asma son síntomas recurrentes. En el caso de la fibrosis son síntomas progresivos de tos y cansancio. Y ahí hay una diferencia importante para poder explicarle a las personas. Doctor, vamos por parte entonces. Partamos por esta diferenciación que podemos hacer de los síntomas que presenta la alergia, que se asemejan en algunos casos con los síntomas del coronavirus, del COVID-19. Correcto. En el caso de las alergias, son síntomas habitualmente de días o semanas, en que predominan los síntomas rinosinusales y oculares. O sea, hay conjuntivitis, hay congestión nasal, hay mocos, hay estornudos, hay picazón de la garganta, del paladar, de los ojos, del pabellón auricular, que duran semanas o incluso meses en épocas de alergia. Eso es distinto al COVID, porque las alergias no tienen fiebre. En cambio, el COVID promedio es un cuadro agudo, con tos seca, fiebre moderada, y cansancio y dolor de pecho de pocos días o algunas semanas, no más de 2 o 3. El COVID, que se complica, va a un cuadro mucho peor, evidentemente. Y en este caso, doctor, para que la gente se vaya quedando tranquilo y no se confunda con estos síntomas que pueden llevarlo también a tener temor, a pensar de que está contagiado de COVID-19, ¿qué es lo que deben hacer en este caso para aclarar un poco la situación? Bueno, cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios agudos, pero sobre todo asociados a fiebre, aunque sea baja, dolor de garganta intenso, dolor de cuerpo, dolor para respirar, dolor de tórax o un cansancio significativo, debiera consultar para que ese paciente en particular, con pocos días, se descarte un COVID. Si en cambio lleva 2 semanas con estornudos, romadizo, congestión nasal, picazón de garganta, de ojos, eso probablemente es una alergia respiratoria, y más aún si lo ha tenido antes. Si este cuadro se repite año a año, en la misma época, ese cuadro probablemente es alérgico y no es una infección respiratoria, sea la que sea. Doctor, en el caso del asma, que hay como, no sé si estoy bien, usted me puede obviamente corregir, se aprietan un poco los bronquios y cuesta respirar. Cuando ocurre esto, cuesta respirar, uno lo asocia también malamente, equivocadamente, erróneamente, al COVID-19 y dice, ya me cuesta respirar, tal vez me contagié. Un poco la diferencia entre los problemas, los síntomas del asma y también del COVID-19, ¿cuáles son? Para tenerlos bien claros. Correcto. Lo mismo que pasa con las alergias. Habitualmente el paciente que es asmático hace tiempo y ha tenido 1, 2 o varias crisis obstructivas recurrentes en el lapso de varios meses o años. Por lo tanto, él ya reconoce sus síntomas con bastante rapidez. Él sabe lo que es sentir dificultad para respirar, el pecho apretado, un silbido en el pecho, un ruido característico de la obstrucción bronquial que es recurrente. En cambio, el COVID, que es una enfermedad infecciosa nueva que lleva 8 meses en el mundo, es un cuadro agudo en que hay fiebre, tos, dificultad para respirar, pero habitualmente no hay una obstrucción bronquial. No se acompaña de obstrucción bronquial como algo significativo, a no ser que el paciente tenga un asma bronquial y el COVID lo descompense. Doctor, y en el caso de la fibrosis pulmonar, donde hay la dificultad, el síntoma más persistente, más llamativo, es la dificultad para respirar, la disnea, que también se asocia al COVID-19. ¿Cómo podemos hacer la diferenciación entre uno y otro? Bueno,
yo te diría que hay básicamente dos elementos importantes. En el caso del COVID estamos hablando de un cuadro respiratorio agudo, habitualmente febril. En cambio, en el caso de los pacientes que tienen algún tipo de fibrosis pulmonar, particularmente la fibrosis pulmonar idiopática, son pacientes que llevan semanas, meses o años con dos síntomas, que son la tos seca progresiva y el cansancio progresivo. Ahora, un paciente que tiene fibrosis pulmonar se puede descompensar agudamente por una infección respiratoria, por un COVID, y ahí tener una exacerbación de síntomas y un incremento aún mayor de la disnea. Pero es distinto un paciente con fibrosis, una enfermedad crónica, a un paciente con COVID, una enfermedad aguda y febril. El paciente con fibrosis tiene tos, se cansa, pero no tiene fiebre habitualmente, a no ser que esté complicado. Doctor, ¿por qué la gente tiende a confundir este tipo de enfermedades, los síntomas de la fibrosis pulmonar, la alergia, también el asma con el COVID-19? Bueno, tal como tú lo mencionaste al comienzo de la nota, estamos hablando de enfermedades respiratorias en general que tienen síntomas muy parecidos. La tos es un síntoma muy común en muchas afecciones respiratorias, desde aquellas que son banales, un resfrío, una alergia leve, cansancio, que son síntomas inespecíficos. No hay síntomas característicos de una única enfermedad. Por lo tanto, en esta superposición de síntomas, el paciente puede llegar a estar confundido si tiene algo agudo o algo crónico. El paciente crónico habitualmente se queja de tos, de cansancio, y eso es particularmente cierto para enfermedades como la fibrosis pulmonar, para el paciente asmático que hace crisis recurrentes de cansancio, para el paciente con enfisema que hace lo mismo y se confunden unos con otros. Esos pacientes que tienen síntomas persistentes, más de 3, 4 semanas, deben consultar a un médico para que éste haga una buena historia clínica y en base a eso determine si el paciente es candidato a más exámenes o no. Doctor, en ese sentido han aumentado las consultas donde me imagino la gente va por las alergias, por el asma, sobre todo en esta época del año donde también cambian las temperaturas, la gente se comienza a desabrigar, después sube la temperatura, baja, las mínimas son bien bajitas también. Pero también existe también mucho temor en las consultas de que piensan de que están contagiados. Bueno, es correcto. Una razón para que tengamos hoy día un flujo menor de pacientes, más allá de las comunas en cuarentena, con dificultades para el desplazamiento de las personas, son justamente el temor a contagiarse en algún centro de salud. Yo le diría a la gente que ojalá no cometa el error de no consultar con síntomas de descompensación, porque están separados en todos los sectores, en todos los lugares de salud, los pacientes de consultas agudas con posible COVID, de los pacientes crónicos que tienen una consulta protegida, con elementos de protección personal para ellos, para los doctores, y por lo tanto no debieran mezclarse estos pacientes. Por lo tanto, mi consejo es que el paciente crónico que presenta síntomas de agudización de su enfermedad crónica debieran consultar sin temor a su centro de salud, a su médico tratante. Doctor, el uso de mascarilla es una de las formas más seguras para evitar el contagio del coronavirus, pero también tiene algunas consecuencias, por ejemplo, la irritación, la inflamación facial, el acné, dermatitis. Claramente, obviamente, uno prefiere evitar contagiarse el coronavirus y soportar otro tipo de molestias, como las que ya mencionaba. En países como Suecia, por ejemplo, no es obligatorio el uso de mascarilla. ¿Cuál es su recomendación, doctor? Bueno, los elementos que tenemos más económicos para disminuir la diseminación de virus respiratorios son justamente las cosas que la autoridad sanitaria ha recomendado. Vale decir, aislamiento social, el lavado frecuente de manos, que es muy importante y muy económico, y el uso de mascarilla. Probablemente la incidencia de complicaciones faciales que tú mencionas son muy menores respecto al tremendo beneficio de usar mascarilla para que la gente minimice el lanzar al ambiente de gente cercana a uno virus o bacterias a través de la tos, el estornudo, la risa o incluso al hablar. Por lo tanto, la mascarilla siempre será un elemento esencial en esta prevención de esta diseminación de este virus y de otros virus. Doctor, ¿cuál es el llamado que usted también le puede hacer a la sociedad, a la población, teniendo en cuenta que ya también comienza a cambiar el tiempo, la temperatura comienza a subir, la gente también comienza a relajarse también? Hemos visto que también se han ampliado los permisos en comunas que están en etapa de transición, en etapa de preparación. Y hemos visto también a mucha gente ya que se comienza a sacar la mascarilla.
producto también de dicen, ya hace calor, me cuesta respirar. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a todos ellos? O sea, yo creo que de verdad la aprensión de que la mascarilla dificulta respirar es una aprensión más bien psicológica. La verdad es que la mascarilla no afecta para nada en la conversación normal, en el caminar, en las actividades cotidianas. Por supuesto que un deportista de alto rendimiento no puede usar una mascarilla, pero eso no es el común de las personas. Hoy día la autoridad sanitaria recomienda mantener la mascarilla como un elemento esencial para evitar la diseminación del virus y hay que mantenerla. No hacerlo es un poco de irresponsabilidad de parte nuestra y por lo tanto mi consejo es que la gente sin ningún temor la use para la actividad cotidiana en lugares que son comunes para todos. Que no se relajen finalmente. Ahora que viene también el 18 de septiembre, donde también hay permisos para juntarse en un máximo de 5 personas en lugares cerrados, máximo de 10 en lugares abiertos. También el llamado a no relajarse en eso. Si también ya comió, que se ponga la mascarilla. Si se tomó el café, está compartiendo en un restaurante con alguien. También después de aquello, se ponga la mascarilla y siga con su conversación. Mira, es muy importante lo que tú señalas. Realmente la única forma que tenemos, mientras no haya una vacunación o estemos todos infectados y todos inmunes, es justamente protegernos a raíz del uso de la mascarilla y del lavado de manos. Eso es lo que nos protege el día de hoy de no contagiarnos. Por lo tanto, el consejo que se reitera en todos los medios de comunicación es el correcto. La gente debe usar mascarilla. Doctor, para finalizar también le quiero preguntar algo que es una sensación, no sé si es la realidad o no. ¿Han bajado otro tipo de enfermedades respiratorias producto del uso de la mascarilla? Mucha gente dice, oye, este año me he resfriado menos. Es porque ando con mascarilla, entran menos virus, me protejo de los virus. ¿Es así? Efectivamente. O sea, una de las cosas que hemos visto este invierno es que a raíz del coronavirus y de todas las medidas de contención que se han implementado en todo el mundo, hemos visto mucho coronavirus, pero hemos visto mucho menos de los otros virus. O sea, prácticamente no hemos visto influenza, no hemos visto los virus del invierno tradicionales. Entonces, sin duda que la contención, la no circulación de las personas, el uso de mascarilla, ha generado que los otros virus bajen dramáticamente. Y tal como tú señalabas al comienzo de la nota, ahora que viene otra temperatura, que viene algo más de viento, que viene una temperatura distinta, que circulan alergenos, vamos a ver problemas con la gente con alergias probablemente. Doctor, ahora sí, para finalizar un poco, ¿se nos puede contar sobre esta fibrosis pulmonar que también tiene una dificultad importante para respirar, llamada disnea, que muchos la asocian al COVID-19? ¿Si nos puede contar un poquito más sobre esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad tiene su día, que es justamente el día de hoy, 7 de septiembre a nivel mundial. Todas las sociedades científicas del mundo, enfermedad respiratoria, le dan un día como a la tuberculosis, al asma o al EPOC, porque es una enfermedad de una frecuencia no tan alta, pero la gente que la sufre es tremendamente invalidante. Al comienzo pueden tener síntomas, como dije, de tos o cansancio de varias semanas o meses e incluso años, y el paciente no consulta porque piensa que es por su edad, o por el sobrepeso, o por ambas cosas, o porque fumó. Y el paciente no consulta y pierde un tiempo valioso del diagnóstico. Por lo tanto, mi consejo: cualquier paciente que tenga una tos de más de 3 meses debiera consultar a un médico para que éste haga una buena historia, un buen examen físico, tal vez pida una radiografía y así detectar enfermedades serias como el enfisema o como la fibrosis pulmonar. En esa ruta se harán exámenes apropiados para que un tratamiento que hoy día existe tenga un resultado mejor que si lo tratamos tardíamente. Ok, doctor Hernán Cabello, expresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Le quiero agradecer también por esta conversación acá en La Mañana Informativa. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buen día. Chao, adiós.